Bien, y aquí estamos, después de un montón de tiempo sin dar demasiadas señales, ¿no? Al menos demasiado tiempo sin dar la cara, si se quiere. La gente que hacemos continentes y contenidos venimos hablando y pensando todo lo que está pasando en el mundo, pero bueno, no encontrábamos la manera de expresarnos o de llegar, mejor dicho, a todos ustedes. Así que bueno, hoy intentando romper ese cortocircuito que podemos tener con nuestra audiencia, nos hemos decidido a ir charlando un poquito, ir tirando diferentes puntos de vista, miradas, sentires de lo que está pasando, como para empezar otra vez a entrar en esa dinámica de compartir con todos ustedes lo que nos pasa y también abrir de esa manera el canal para saber lo que les pasa a ustedes. Así que bueno, estamos aquí con Martín Ruano. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Sin dar la cara, me contuve de intervenir, no porque no querramos, ¿no? Sino porque nos costaba eso, encontrar lo que dijiste vos después, pero encontrar la dinámica y poder hablar. La verdad que, por lo menos yo, y sé que vos también, creo que el resto de los chicos también, chicos y chicas también, extrañamos bastante el espacio de la radio, de poder decir algunas cosas que por ahí se dicen poco en los medios en general, y algunas que a veces incluso no se dicen, ¿no? De lo que se habla poco y nada, y por desgracia a veces nada. Ahora hay algún poquito más de apertura, vaya a saber por qué, porque hay quizás más necesidad de escuchar cosas distintas, pero igual es difícil, incluso en este momento, ¿no? Sí, lo que me parece también que es difícil es que después de tanto tiempo, por ahí sin haber mantenido una comunicación más fluida, pasaron tantas cosas que por ahí uno tendría ganas de hablar de todo lo que pasó, ¿no? Desde los primeros casos de coronavirus en China, de cómo se gestionó eso, de cómo llegó a Europa, de cómo parecía que todo eso primero iba atacando fundamentalmente a los países de la ruta de la seda, después pegó el salto del Atlántico, llegó a los Estados Unidos y cómo pasaron tantas cosas, ¿no? Con la gestión de Donald Trump y, en fin, ahora más cerquita Bolsonaro, Chile, en fin, hay como muchos temas que no vamos a ir tocando todos juntos porque si no sería un desorden y un quilombo. Pero bueno, sí ir viendo pistas, ¿no? Creo que en la Argentina estamos entrando en una etapa un poquito más complicada de la que nos tocó vivir, donde nos tuvimos que cuidar mucho, hacer cuarentena, aislamiento social, con todas las dificultades que eso conlleva, con toda esa angustia, ¿no? Parece que es la palabra que se puso de moda después de que la usara en esa conferencia de prensa la periodista, pseudo periodista, sí, Silvia Mercado. Y bueno, yo creo que la salud mental de todos está en riesgo. No te quiero llevar por ahí si quiero que vos hables de lo que vos quieras hablar, por eso. Pero está bien, qué país generoso, ¿no? Periodista, alguna gente. Sí, ha pasado mucho. Yo creo que hay que hacer hacer todo el recorrido, como decís, sería imposible, ¿no? 3 días necesitaríamos de hablar, pero sí me parece que hay que marcar 3 o 4 puntos clave, para también poder avanzar sobre otras cuestiones. A ver. Algo que yo quiero decir central antes de arrancar con nada es qué suerte que nos tocó Alberto Fernández y cómo encaró la situación esta. Lo quiero decir porque después tengo críticas para hacer, pero lo quiero decir porque, a ver, lo que me parece válido antes que nada es, si mañana sale mal el tema de la cuarentena, supongamos que se demuestra que lo que hizo Alberto Fernández fue un desastre, que no sirvió, que no fue la mejor manera, cosa que yo creo que ya casi está demostrado que es al revés. Pero si fuera así, me quiero prohibir, o quisiera incluso prohibirle al resto que salgan a pegarle, ¿no? Porque hay que jugar con el diario de hoy, no con el diario del lunes. Entonces, realmente... Era imposible saberlo en todo caso. Es imposible saberlo, pero con los datos que hay hoy, la verdad que hizo algo bastante cerca de lo mejor que se podía hacer. ¿Sí? Yo después
quiero hablar un poquito de ese pedacito que le falta para lo mejor, o por lo menos para que sea lo que yo creo realmente bueno, porque lo quiero decir ahora, para tener el derecho en todo caso después de decir, no hiciste esto, pero yo te lo dije allá, no te lo estoy diciendo acá. Pero sacando esos señalamientos, también hay que decir, tuvimos mucha suerte. Al lado del resto de los presidentes de la región, de los líderes, entre comillas, del mundo, porque bueno, decirle a Trump líder o a Merkel líder, Merkel por ahí un poquito más, ¿no? Pero el resto, los gobernantes de Europa, decirles líderes, son gerentes, ¿no? No son líderes. A esa gente, al lado de esos gerentes en general, y nos fue bastante bien, diríamos muy, muy bien, ¿no? Un tipo que salió de una diciendo que lo importante eran las vidas y no la economía, ya marcó una diferencia con el promedio mundial muy grande. Y Sí, hasta quizás, ahora, por lo menos, los números nos han respaldado, ¿no? claro, claro. Digo, cuando uno escucha críticas, y ahora los que se quedaron en el 45, ¿no? Que salen a reclamar por el comunismo, y qué sé yo, y todo lo demás, toda esta cosa bizarreada, dinosaurística que está pasando en la Argentina, nada, no fue muy bien. Sí, un pequeño Frente a, apéndice, ¿no? De esto sí. que estás diciendo. Quizás, digamos que yo podría afirmar tranquilamente lo que estás diciendo. Tuvimos suerte en que fuera esta gestión y no la anterior, indudablemente. Uf. Lo que no tuvimos tanta suerte es que quizás si hubiera agarrado a esta gestión con un poquito más de rodaje, ¿no? Con un poquito más de tiempo de haberse asentado y de haber puesto a funcionar mejor todo el aparato del Estado, seguramente se hubieran tomado mejores respuestas, ¿no? Me parece que lo agarraron demasiado frío a este gobierno, quizás se tomó un verano demasiado tranquilo el nuevo gobierno para no haber puesto toda la carne en el asador, pero nadie podía prever que iba a pasar lo que después No, terminó nadie siendo. podía prever esto, pero puede ser, yo matizo eso que vos decís, puede ser, uno lo podría pensar así, pero yo lo matizaría por un par de cuestiones. La primera es que, por un lado, uno piensa no quisiera estar en los zapatos de Alberto Fernández en este momento, bla, y de Kicillof, y de nadie, pero al mismo tiempo, tampoco les tocó, a ver, es tan feo el partido que les tocó jugar, que casi cualquier resultado es una victoria. Si no se te mueren 200.000 personas, es una victoria. ¿Entendés? Tenés un amplio margen de tranquilidad en el camino. ¿Sí? Sí. Y la otra cuestión por la que me gustaría, digo, y salís héroe de ahí. Con bastante facilidad salís héroe. Más con el contexto mundial, ¿no? Digo, al lado de un Bolsonaro, al lado de un Piñera, al lado de un Trump, al lado del Lenin Moreno, al lado de todos esos monstruitos, salís héroe, pero sin tener que ni bañarte. Tranquilo, caminando como si nada. ¿No? Por un lado es muy fácil la coyuntura, sin restarle todo lo demás, ¿no? Porque es muy fácil mientras tengas esta postura fuerte de defender la vida y no la economía. Ahora, lo que yo matizo, sí, es que me parece que también, una vez declarada ya la cuarentena y lo demás, el gobierno está muy lento en algunos reflejos. Y ahí es, por ahí sí, la crítica que yo le hago a la coyuntura de Alberto Fernández, que es principalmente en esto del impuesto a la riqueza, o de cómo se va a pagar en definitiva, qué clase va a pagar los costos de la pandemia, los costos sanitarios, los costos económicos, ¿quién lo va a pagar esto? Y en ese sentido me parece que el gobierno está muy demorado, ya 2 meses y algo, con algo que al final no va a haber forma de que no lo pague, de que no tengan que poner un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. No hay forma porque no hay otro bolsillo que agarrar de ahí, entonces de Sí, sí, alguna no. forma lo van a tener que pagar. Pero nos estamos perdiendo demasiado tiempo de preparación para lo que empieza a pasar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y quizás en toda la Argentina. Digo, esto que se empiecen a disparar una cantidad de casos en los barrios populares en especial, y que nos empiece a hacer subir a la cresta de la ola, nos tendría que haber agarrado mejor preparados. Hoy salió, se había dicho que el jefe de enfermería del Hospital Fernández, que está internado en grave estado, yo ahora no me acuerdo el nombre, perdón por el dato,
pero se había dicho que se había infectado fuera del servicio Ajá. médico y demás. Parece que no, parece que hay falta de insumos en el Hospital Fernández, que debe ser, si no el hospital de punta de la capital, por ahí, ¿no? Que en pleno barrio de Recoleta, ahí faltan insumos. Y parece que el jefe de enfermería, lo denunciaba un compañero del sindicato del hospital, se infectó ahí, atendiendo enfermos. Claudio Lugo se llama el... Claudio Lugo se llama. Bien. Sí. Digo, tenemos que... habíamos visto denuncias desde hace mucho tiempo de la falta de insumos en Capital Federal, y esto no es por cargarle tintas a la reta, cosa que yo no tendría ningún problema, porque se las merece todas. Bien ganadas las tiene, claro. Y haber destruido el sistema de salud de la capital y de la Argentina con Mauricio Gatti todos estos años, pero me parece que en general en la Argentina estamos en una situación muy complicada. Y esa situación muy complicada no digo que se salvaba, pero por lo menos se alivianaba si tenías más dinero para jugar ese partido. Y eso era con el impuesto a los ricos. Y ahí es donde Alberto ha sido flojo, ¿no? Ahí es donde, bueno, ha sido el peor peronismo, ¿no? La peor parte del peronismo, ¿no? Esa cosa de negociar, de estirar, de ver si logra el apoyo, ¿no? Y que a veces no toma consistencia en las medidas que son necesarias, urgentes, y que no es lo mismo tomarlas en el día 1 de cuarentena, en el día 15, en el día 30 o en el día 200. No es lo mismo. Porque te perdiste todo ese tiempo de comprar insumos, de preparar, si no tenías cómo comprar los insumos en el exterior, bueno, por ahí preparar acá las fábricas para que lo vayan haciendo, que algo de eso se hizo, ¿sí? Pero no es lo mismo si lo haces con 5 pesos que si lo haces con 200. Sí, y no es lo mismo si son 5 muertos, 50 o 500, ¿no? No es lo entonces, mismo. cuanto antes se pueda empezar a pensar de manera más global la resolución de las necesidades de este momento, en fin, Mejor. por eso el apuro. Sí. También se ha perdido la oportunidad de utilizar la instalación, la capacidad instalada de las fábricas recuperadas, ¿no? De todo lo que es la economía popular en el mejor sentido. Digo, darle mucho más fuego a eso para que preparen barbijos, preparen ¿cómo se llaman? Las escafandras para los médicos, quizás alcohol en Sí, los gel, digo, camisalines, todo lo todo lo que que se sea podría haber necesario. hecho. Uh-huh. Exacto, eso tampoco se ha fomentado mucho, usar los hoteles, el Bowen, por ejemplo, para meter a la gente ahí, usar los hoteles que quedaron vacíos por la falta de turismo para meter a la gente de la villa. Parece que tienen miedo, ¿no? De que vaya, va a venir un villero a mi hotel, parecía que fuera así, ¿no? Están Pero todos los bueno, hoteles de los digo, sindicatos, bueno, ¿no? Que deberían tener sí, menos también, prejuicio. también. Claro. Digo, ahí habría que haber hecho, me parece que en ese tipo de cuestiones se quedaron cortos. Lo digo sobre el colchón anterior, ¿no? Digo, son críticas que no creo que, en especial la del impuesto a la riqueza, no creo que sea leve, creo que es importante, que no, es grave que no se haya hecho eso, pero también lo digo sobre el colchón de decir, bueno, dentro de lo que es el promedio mundial de líderes, venimos muy bien, ¿no? Ha tomado en marcos generales estratégicos, ha tomado las decisiones correctas. Lo digo con ese tamizado. Sí. Sí, quizás lo que podríamos echar en falta en realidad es un plan económico un poquito más integral. Así como vos hablas de las fábricas recuperadas, de la utilización de más hoteles y demás, quizás sí faltó un plan un poquito más integral, más... sí, que tuviera muchos más actores, ¿no? Formando parte de esa mesa. Quizás toda esa historia de la mesa del hambre no llegó a aplicar y sí hubiera sido necesario crear una mesa de emergencia no solamente sanitaria, sino también de lo económico, porque hay todo un montón de insumos que son imprescindibles para esta etapa y que había que resolver de alguna manera, y bueno, más allá de cómo juntamos un poquito más de dinero para aumentar el presupuesto con lo del impuesto, estoy absolutamente de acuerdo, sino también en pensar la política un poquito más integral. Me parece que se apostó
a resolver el tema de la deuda como primario, y eso nos hizo perder un poquito de tiempo en toda esta otra parte de la gestión, ¿no? Lo estamos echando en falta un poco. Sí, o por ahí habría que haber, digo, mientras Guzmán está allá, habría que haber tenido otro jugador acá que haga un poco ese trabajo un poquito más de hormiga, ¿no? Tampoco hay que dejar de ver el otro lado de la moneda, ¿no? Digo, el otro lado de la moneda del impuesto a la riqueza son una cantidad de tipos a los que se les pide que dejen una miseria, o sea, se le está pidiendo a un tipo que tiene 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, que deje 300.000, si es el 1%, o 900.000 si es el 3%. Eso se está pidiendo, ¿eh? No se le saca a empresas, no lo dejan en la calle, no se le saca la capacidad de invertir en la Argentina, no se le saca el futuro a sus hijos, todo lo que pierde gran parte de la población, del resto de la población, ellos no lo pierden, no lo ven tocado ni nada. En un año de cualquier inversión conservadora en el mundo que hagan, recuperan ese 3%, medio año, recuperan ese 3% con las inversiones más conservadoras que tengan. ¿Sí? De eso estamos hablando. Sí. Porque también está el lado de los miserables. Yo no sé si es quiero aclarar esto de miserables, porque no es miserables en el sentido de que no quieren largar una moneda. Yo creo que no es el problema de la cantidad de dinero que le sacan para financiar la situación. No creo que tenga que ver con una cuestión económica, de son 900.000 dólares o 90.000 el que tiene 1 millón, ¿sí? 3 millones, perdón, 90.000 el que tiene 3 millones. No creo que sea ese el problema. El problema es la necesidad de someter. Es el mismo sector que hoy se niega a dar esa ayuda para el resto de la Argentina, que se enriqueció hambreando a la Argentina con las políticas neoliberales, también con el kirchnerismo, porque ganó muchísima plata con el kirchnerismo, que ha ganado con los militares, digo, que ha ganado con todos los gobiernos, fortunas, hambreando a la gente, haciéndola laburar por 2 mangos, explotándola, ese mismo sector que no quiere ahora devolver un poquitito para calmar el sufrimiento del pueblo argentino, no lo hace por un problema de dinero, porque no quiere entregar ese 3% de su riqueza. Lo hace porque siente que si entrega ese 3%, lo que pierde es la capacidad de sometimiento del pueblo. Lo hace porque si entrega ese 3%, por lo mismo que no quería aceptar el matrimonio igualitario. No lo hacía porque no tenían familiares gays, o porque no tenían amigos gays, o porque buena parte de ellos no eran gays. No, o lesbianas, o travestis, o lo que sea, ¿no? Lo hacían por transexuales, o lo que sea. No lo hacían porque su sexualidad no iba por ahí. Lo hacían solamente porque perdían capacidad de someter. No lo hacen porque no aborten, que no quieren que se apruebe la ley del aborto. Lo hacen porque entonces pierden la capacidad de someter. Ellos siguen abortando. Ellos siguen manteniendo matrimonios igualitarios por fuera de la ley, digamos, ¿no? En su vida cotidiana. Ellos siguen, ellos no van a salir a la cuarentena a la calle, a caminar por la calle. No ese es el problema. El problema es que pierden la capacidad de someter al pueblo. Sí. Porque también hay una visión ahí, me parece equivocada, ¿no? Que se dice, estos miserables que no quieren darnos esa moneda. Sí, son miserables, pero no por la moneda. Son miserables porque lo único que piensan es en sus privilegios. Muy bien lo retrató la esposa de Piñera, a mí me encantó esa frase de ella, ¿no? Parece que el pueblo son extraterrestres, son marcianos que vienen a sacarle sus privilegios, que ellos los tienen ganados porque son una clase distinta. Sí. Sí, está bueno esto de que no quieren ceder parte de la dominación, ¿no?, que tienen. Fundamentalmente lo que no quieren es ceder la dominación en la que nos tienen. Ellos asumen que uno vive para trabajar para ellos. Esa es la función del pueblo en la vida, ¿no? Y ellos son ese grupo de privilegiados que pueden hacer lo que quieren. Por otro lado, el resto del mundo somos esclavos. Por otro lado, corremos el riesgo de que después nos quieran pasar la factura de este impuesto que pongan, ¿no? No la van a querer pasar. Y ahí yo veo un otro problema, ¿no? Que es esta idea de que va a salir mejor la sociedad después de la cuarentena. La verdad que yo no la veo. No la veo al revés. Porque no veo el reflejo de que porque se demora 2 meses un impuesto a la riqueza.
sin que la presión social los obligue a ese gesto. Ujú. Me parece que es bastante grave como nos tomó a nosotros. Nos tomó demasiado relajados la cuarentena, ¿no? Nos tocó un gobierno muy bueno para algunas cosas, pero nos tocó demasiado relajados para pelear en el equilibrio que implica este gobierno, pelear posiciones. Parece que el único que le habla a veces al oído de Alberto Fernández es Roca, y terminamos confiando en el buen criterio de Fernández, que por suerte bastante mejor del que yo pensaba. No lo digo como crítica a él. Claro. Me parece que él es bastante capaz de decirle, no, Pablo Roca, con esto sí, con esto no, pero al mismo tiempo no tiene nadie que le hable al otro oído, a veces. Me da esa sensación. Parece que son pocos los que le hablan al otro oído, y que sí son varios los que le hablan del lado de los más ricos, ¿no? Entonces, Sí. ahí hay como un desnivel que no estamos peleando. Y todo gobierno al final es una lucha de intereses, ¿no? Por supuesto que tiene posiciones más propias, porque no era lo mismo, por supuesto, ya lo dijimos, no es lo mismo este gobierno que el de Mauricio Gatti, pero a fin de cuentas hay que pelear posiciones ahí. Sí, tal cual. Y está bueno, además, porque él, en esta semana en particular, ¿no? Empezó a hablar de que sí está dando la discusión y que sí está abriendo el juego al debate, ¿no? Y a un debate bien profundo, quizás hasta de refundación de la Argentina. Que bueno, que hace unas semanas era totalmente impensable, y que sí, y que por ahí, desde el lado de la comunicación, desde el lado de la militancia, desde el lado del pensamiento más nacional y popular, sí estuvimos tímidos, no fuimos lo suficientemente al hueso, ¿no? En estos tiempos. Sí, yo tengo miedo de que desaprovechemos esta oportunidad que se abre, ¿no? Porque se le está viendo todas las costuras a este sistema tan desigual, a esta distribución tan antihumana de las riquezas en la Argentina y en todo el mundo. Entonces estaría bueno que pudiéramos salir con ideas y con un entretejido social mucho más fortalecido, ¿no? En fin, vamos a ver. ¿Qué más querías contarnos, Martín? Me quisiera ir para el lado más internacional, pero... A ver. Esta crisis, para cerrar un poco lo que veníamos hablando, esta crisis ha despertado, como en general las crisis, lo peor del ser humano, ¿no? Entonces al principio despertó toda la ola de buchones, ¿no? ¿Qué tal sale a la calle? Que el otro hizo no sé qué, la gente que quería echar a los médicos del edificio, ¿no? Toda la hora del buchonaje, por desgracia muy grande, ¿no? Porque son muchos años de capitalismo, se sintió que estaba en sus salsas, ¿no? Porque después, aparte, salíamos todos los buchones de los buchones. O sea, todo lo que buchoneábamos, lo que habían buchoneado. Sí, no, una cosa horrible, ¿no? Se generó social, en especial al principio, ahora bajó un poco. Ahora los que eran buchones, que decían que la gente salía y que cómo se iba a juntar así, que no sé qué, ahora están pidiendo que se vaya a la cuarentena. Que se hagan todo. ¿No? Que basta de comunismo y que se vaya a la cuarentena. Son los mismos, ¿eh? Son los mismos que yo recibía, el mensaje, el Twitter, veía en Facebook que decían que grababan con la camarita el tipo que sacaba al perro fuera de horario y le gritaban. Esos mismos están diciendo ahora que se tiene que acabar la cuarentena en el comunismo. Esos mismos tipos. Digo, porque para que sepamos bien de qué hablamos siempre, ¿no? No era el compañero de la esquina que no sé qué. Por ahí votó Macri incluso, ¿no? No era ese tipo a veces. Eran botones. Y los botones tenemos en todos los cuerpos sociales y en todos los cuerpos políticos. Entonces, hay que cuidarse el botonaje, hay que pegarle. Como sale el neofascista dentro de uno, meter un cachetazo y callar. Y me parece que eso también nos deja muy débiles frente a la coyuntura que viene, porque la coyuntura que viene no solo tiene que ver con todo esto que marcás vos de la situación nacional, ¿no?
sino que me parece que es una coyuntura que nos excede por mucho, y no solo lo digo por el tema de la deuda. Me parece que en este momento tan raro internacional, se están jugando muchas cosas de las cuales casi no tenemos información, de las cuales uno agarra algún datito que hay en los medios, pero en realidad me parece que está pasando mucho más de lo que uno ve. Pero que sí son cosas muy, muy graves y muy importantes. Datitos importantes que sí salieron en Continentes y Contenidos en Instagram, por lo menos que yo lo he visto la pasada. Los intentos de golpe en Venezuela, desembarco de tropas, aunque sean pocas, aunque sean pocos tipos, pero para desestabilizar la situación en Venezuela, los buques que anduvieron por ahí dando vueltas, Estados Unidos. Hay otra situación también muy importante que tiene que ver con el equilibrio mundial, que es cómo se está jugando la guerra de monedas, ¿no? Si yo lo he dicho varias veces en el programa, si hay que pensar las razones por las cuales la desestabilización de Medio Oriente, por lo menos en los últimos 15, 20 años, llegó a la guerra, a enfrentamientos armados, digamos, o por qué se quería invadir Irán en su momento, fundamentalmente es por la función del dólar en el mundo. El dólar es el bastión sobre el que se sostiene el imperio norteamericano. Claro. Cuando en 1970, cuando fue lo de la OPEP y que se perdió el patrón oro, todo el mundo escuchó de esto en alguna clase de historia, aunque sea así de oídas, lo agarró, ¿no? ¿Qué pasó? En 1970, más o menos, alrededor de esa fecha, Estados Unidos deja el patrón oro. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenías un dólar antes, podías ir al Banco Central Norteamericano y que te dieran una cantidad de oro por eso. Todos los dólares del mundo estaban respaldados por una cantidad de oro. Bueno, en 1964, más o menos, Estados Unidos dijo, ya no más esto. Voy a imprimir sin respaldo. Los dólares del mundo hoy no tienen respaldo. ¿Cómo logra sostener eso? A partir de arreglar con la OPEP que los intercambios de petróleo sean en dólares. Entonces la moneda de uso del mundo, el intercambio del mundo es el dólar. Por eso Estados Unidos imprime, tiene crédito infinito. Imprime papelitos y no salta la inflación, ¿no? Por eso lo puede hacer, sin ponerme una postura solamente monetarista, ¿no? Estoy simplificando mucho. Pero lo que sí tiene es una demanda absoluta, tiene una demanda de todos los intercambios del mundo. Bueno, cuando fueron las primeras guerras, ataques contra Irán, en la primera década y en la segunda década de este nuevo milenio, parte del problema era ese. Irán había empezado a hacer con China, con Rusia y con otros países intercambios que no eran en oro, que no eran en dólares, eran con otras monedas o a cambio, Sí, intercambios haciendo troque de directos. materias primas. Claro. Exacto, con otros tipos de moneda. Nosotros tenemos muy internalizado que todo es en dólares, pero en realidad no funciona así hace No hace 40 tanto, años. claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a instalar, y después de la pérdida del patrón oro es cuando y el arreglo con la OPEP, cuando se fomenta eso y se... Ay, no me sale la palabra. Se instala eso de forma fuerte. Bueno, ahora empezó ese problema de vuelta. Ahora China dijo, bueno, pues yo no quiero pasar por tu máquina de moneda para hacer mi economía. ¿Por qué? ¿Por qué no pasamos por la mía? ¿No? Y entonces hay un montón de juegos ahí alrededor de poder, que si vamos a una guerra mundial va a ser por ese motivo. Ahí se apoya la economía de Estados Unidos, en esa capacidad de imprimir casi sin límite. A Xi Jinping no le pueden hacer lo que le hicieron a Saddam Hussein o a Muammar al-Gaddafi, ¿no? Evidentemente, y eso cambia la correlación de fuerzas y cambia un montón de cuestiones. Así que vamos a ver cómo se resuelve eso. Y ahí hay dos cuestiones que son como muy importantes. Primero, la interrelación, ¿no?, de las economías, la voluntad de poder internacional que tiene China. ¿Sí? Si algo demostró esta pandemia es que China es una potencia que se las trae, ¿no? Que construyó un hospital con 10.000 camas, al otro día lo desarmó sin ningún problema, ¿no? A ver,
En esa guerra de monedas juegan todos. Juega el Bitcoin, las criptomonedas, ¿no? China acaba de sacar una criptomoneda, también con la búsqueda y el objetivo de desarmar la preponderancia del dólar en el mundo y lograr parte de los intercambios que se hacen ahí. Pero también parte de lo que se está jugando en esta coyuntura es que Estados Unidos no sabe si se le pasó el cuarto de hora. En la discusión entre halcones y palomas, digamos, ¿no? Entendiendo que los halcones son los que quieren solucionar esta disputa comercial, como siempre las ha solucionado Estados Unidos, y como siempre las han solucionado todas las potencias de la historia, no es prioridad de este imperio, sino todos los imperios. Las dos guerras mundiales tienen mucho que ver con quién se quedaba con la hegemonía mundial, ¿no? Y cómo Alemania disputaba esa hegemonía económica con Inglaterra en ese momento. Y Estados Unidos se puede instalar como potencia a partir de las dos guerras mundiales. Digo, también fue el surgimiento de Estados Unidos como potencia dominante mundial y la caída de Gran Bretaña como potencia dominante tiene que ver con que haya habido dos guerras mundiales. Repito, entre la discusión entre halcones y palomas, la cuestión central de Estados Unidos es que no sabe si se le pasó el cuarto de hora. Claro, Digo, ya no sabe si es más potencia militar que China. Ya no sabe si puede ganarlo en una guerra a China. No lo sabe, no digo que no pueda, ¿eh? Es posible que pueda, tiene el ejército más grande del mundo, tiene parte de la tecnología más grande del mundo, no es el más grande en cantidad de gente, sí es el más grande en armamento, pero no en cantidad de personas, y además China ya es una potencia en todo lo demás, incluso en lo militar, ¿no? En armamento, en tecnología, así que no saben si pueden ya. Y eso genera esta situación de inestabilidad internacional en la que estamos metidos en casa, para colmo. La incertidumbre total. Claro, es algo de lo que está pasando afuera y no sabemos qué puede pasar. Bueno, eso quería retocar me parece que era necesario para ampliar un poco el marco de ideas con las que Claro. Sí, por eso. Hablando, ¿no? Se viene hablando poco. Por eso nos parecía tan necesario empezar, ¿no? con esta idea de ir compartiendo un poquito todos estos diálogos, todos estos pensamientos. Yo creo que esto de lo que estás hablando, de esta lucha por la hegemonía, yo iría un poquito más allá que el dólar, pero bueno, el dólar sin duda es uno de los ejes fundamentales. Lo que me refiero es que es el bastón sobre el que se apoya, claro. ¿no? La industria norteamericana, la prepotencia norteamericana. Si en el dólar, eso sería otra cosa. Incluso yo diría más que el ejército, ¿eh? Aunque por supuesto. Sí. Por eso, pero está bueno por ahí también eso, que en algún momento nos pongamos a hablar un poquito de quiénes son ahora los que manejan esa máquina de fabricar billetes, porque ni siquiera es el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es interesante que empecemos a ver la trama también que hay detrás de esa superpotencia que indudablemente va a hacer todo lo posible para que no sea su último cuarto de hora, como decías vos, y bueno, y sabemos que están dispuestos a veces a hacer cualquier cosa. Martín, te agradezco este intercambio. Che, vamos a encontrar después a ver la periodicidad que le podemos dar, pero bueno, está bueno que vayamos despuntando el vicio, ¿no? Como se decía en otras épocas. Sí, ya le vamos a encontrar el ritmo. Lástima no poder compartir los mates, como decíamos siempre, pero bueno. Claro. Sí. Y algo rico para masticar. Pero bueno, ya volverán esos momentos. Dale, sí. Y en algún momento vamos a lograr acoplar los horarios de todos para que también podamos ser más e interactuar un poquito. Dale, un abrazo grande, Che. Cuídate mucho. Muy bien. Un abrazo grande, Mariano. Hasta luego.